tenemos el privilegio de compartir y el privilegio de que nos pueda acompañar en esta charla inspiradora Graciela Otranto. Ella es, nosotros la conocimos porque es escritora, ella es bachiller superior en biología con orientación de la educación cristiana, tiene capacitación BIC, coaching odontológico, que ella lo aplica a coaching para escritores, da talleres literarios, eh, llevó a cabo uno online junto a Jucum, que es la Juventud Unida con una misión, es coaching también, ha dado muchas charlas, pero nosotros tuvimos el privilegio de conocerla, ya que ella nos bendijo en el colegio en el cual yo trabajo, que es el Colegio Príncipe de Paz de Trenquelauquen. Nosotros la conocimos, pudimos compartir sus libros, su literatura. Ella es una sierva de Dios que ella escribe mucho, pero para bendecir a esta generación, a estos niños y adolescentes que tanto necesitan del Señor. Nosotros actualmente en el Colegio Príncipe de Paz seguimos utilizando su bibliografía, seguimos trabajando con los niños con cuentos, con sus novelas, así que la verdad es un privilegio, es una bendición del Señor. Te saludamos y te bendecimos, Gracias. Graciela, bienvenida. Gracias, Lorena. El gusto es mío y la honra también, realmente. Así que bueno. Bueno, Graciela, ¿vos querés contarnos un poquito la trayectoria, cómo empieza yo creo que es un sueño hecho realidad, ¿no es cierto? Mira, si vos decís un sueño, yo te diría que no es un sueño, porque nunca pensé ser escritora. Si bien tenía el don, desde muy chica, de la edad de Sofía o más chica, no pensaba ser escritora, no quería ser escritora. En realidad yo quería estudiar, ser profesional, ser psicóloga, cualquier cosa, pero no escritora, no quería ser escritora. Entonces, Dios, que es un Dios de amor, un Dios de proyectos, ¿no? De alguna manera me impulsó o me llevó por el carril de las letras. No fácilmente, ni para él ni para mí, ¿no? Pero Dios me puso en el camino, como quien dice. Bien, ese texto, yo me siento muy identificada con un texto de Jeremías que dice, está en Jeremías 1:5, que dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. A mí me gusta esto de Jeremías porque dice, antes de que nacieses te conocí, lo que ya Dios me conocía, ¿no? Y dice, y antes que nacieses te santifiqué, el santificar es apartar, me apartó. ¿No? ¿Para qué? Para una profesión, para una misión. Porque si vos no entendés esto como una misión, estás en problema. Lo digo a la escritura dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, dentro de lo que es el reino del Señor. Porque a veces es difícil llegar, como hablábamos recién, es difícil publicar, es difícil vender. Entonces, si vos lo ves, te vas a frustrar, si vos lo ves desde esa perspectiva. Pero si vos lo ves como una misión, que tu propósito y tu anhelo es alcanzar corazones, es tocar vidas, ahí es muy diferente. Ahí ya no es la venta lo que te importa, sino hasta dónde llega. Y hasta dónde llega lo que vos escribís, como pasó con Sofi y con muchas chicas, que realmente me mandaron unos mails preciosos, inspiradores para mí. Entonces yo digo, sigo mi camino, aunque no venda lo que yo quisiera vender, aunque no prospere económicamente como yo quisiera, y en donde vos entendés que la bendición de Dios no es vender, no es hacerte rica. La bendición de Dios es afectar vidas. Es cuando vos estás afectando vidas, es ahí donde sos de alguna manera exitosa, vamos a decir. Por usar, ¿no? Porque a veces uno dice, porque hoy es muy así, ¿cuántos seguidores tenés? ¿Cuántos libros vendiste? ¿No? Entonces, si no vendiste la cantidad de libros que el mercado entiende, de hecho que me ha sucedido, no, entonces no le importás al mercado. Pero cuando vos tomás esto como una misión, seguís adelante a pesar de todo. Bueno, eso fue mi principio, diríamos. Yo no pensaba ser escritora, tuve 2 problemas de salud. Yo no quiero hacer muy largo esto, tuve 2 problemas de salud hace muchísimos años, ¿no? Y en uno de esos problemas empiezo a escribir, porque era lo único que podía hacer, porque había perdido la vista, estaba prácticamente ciega. Entonces, todo lo que yo quería hacer, que era estudiar, que era leer libros, que era coser, no lo podía hacer porque no veía muy poquito. Y en ese poquito que veía, que era como una lenteja, me enfoqué en un cuaderno con un lápiz y empecé a escribir mi primera novela, que nunca pensaba escribirla, pero la escribí como una forma terapéutica. Por eso hablo de la escritura como una salida, como una herramienta terapéutica en ese caso,
y una herramienta pedagógica. Yo siempre veo la escritura desde ese lado. A mí me sirvió. 3 años escribí esa novela, que después tuvo un final que tuvo que tener, o sea, no la terminé, por así decirlo, la terminé, pero no siguió su curso, por cosas que pasaron, pero ese fue mi inicio. Eso fue en la ciudad de Córdoba. Yo me volví de Córdoba con 4 chiquitos, bien chiquitos, en la edad escolar, y el libro Mantequilla y Miel lo cuento. Teníamos que caminar porque habíamos perdido todo en lo económico, todo, una casa, una fábrica, autos, casa, todo, y volví para Buenos Aires, que es donde nosotros somos de Buenos Aires. Bueno, volví sin nada, de nada, de nada. Y para ir al colegio teníamos que caminar 6 kilómetros con los chicos a pie, 3 de ida y 3 de vuelta. Y eso era engorroso, porque la más chiquita empezó en primer grado, o sea, 7 años, y la más grande estaba como en quinto, sexto, tendría 12, más o menos, 11 o 12. Entonces, ¿qué pasaba? En el trayecto se tocaban, se pisaban, se tiraban el pelo, porque eran muchas cuadras para hacer, con las mochilas, cargados, era difícil. Entonces yo digo, ay, ¿pero qué hago? Porque era una de ir difícil, mantenerlos entretenidos, mantenerlos atentos. Entonces digo, ¿qué hago? Y empecé a contarles un cuento por el camino. Entonces, me di cuenta del resultado que esto me estaba dando, el éxito que tenía, porque los mantenía atentos, los mantenían ahí esperando a ver cómo seguía el cuento, que a tal punto, cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, ahora no les voy a terminar de contar el cuento. Entran al colegio esperando la salida para terminarles de contar el cuento mientras yo hacía el trayecto. Y así empecé a contarles a ellos cuentos por el camino, ¿no? Realmente fue una cosa que lo estoy visualizando ahora. Mis hijos, cómo iban atentos y me miraban y qué pasaba y qué no pasaba en el cuento, ¿no? Y bueno, hasta que en ese mismo año, una de las maestras le preguntó a mi hijo Darío, que tenía en ese entonces unos 10 años, 8 o 9 años, de qué trabajaban los papás. Les preguntó en el aula. Y él dijo, mi mamá es escritora. Y yo no había escrito nada, pero nada. No tenía un papel escrito, nada. Ni computadora tenía, porque la máquina de escribir que tenía en Córdoba me la robaron. Me entraron ladrones o sea, no tenía nada. Cuando, claro, la maestra me convoca, me dijo, si tu mamá es escritora, que venga. Dice, vamos a hacer cosas con ella. Yo no tenía nada. Entonces dice, le vamos a pedir que dé un taller literario para los más chiquitos. Yo dije, Darío, ¿qué estás diciendo? Yo no soy escritora, yo no tengo nada escrito. Entonces pedí una máquina prestada a mi hermano que tenía una oficina, le dije, me das por favor la máquina, vamos a empezar a escribir los cuentos que yo le escribía por el camino, le contaba por el camino. Y ahí les empecé a escribir los cuentitos y en computadora y dárselos a los chicos y hacer talleres literarios para los más chiquititos. Y después me invitaron por todos lados, a contar cuentos en los colegios, que no era lo mío tampoco, porque a mí no me gustaba contar cuentos. En realidad, hablo rápido porque quiero contarles tantas cosas, pero yo era muy tartamuda. Entonces, contar un cuento era un drama para mí. Y contar un cuento a un chico siendo una tartamuda es muy complicado, porque los chicos se ríen, los chicos son chicos. Entonces, era una cosa y no solamente que me hacían contar cuentos, las maestras me hacían también hablar para las fiestas patrias, dar discursos, y yo siempre decía que sí, como dije ahora que sí, y después que se arregle Dios conmigo, porque yo no sé cómo va a salir la cosa. Y yo me animaba, sí, yo lo voy a hacer. Pero cuando iba, tartamudeaba. Y los chicos que estaban enfrente mío, que eran chicos, me decían, señora, apure el motor, porque yo empezaba y no podía arrancar. Entonces, yo me agarré de 2 textos bíblicos. Uno era que yo decía, Dios, la Biblia dice y tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad. Si esta es mi debilidad, yo te pido que te perfecciones en ella, ¿no? Y bueno, cuando arrancaba, pero hasta que arrancaba me costaba, no te voy a decir que no, pero yo siempre decía que sí. Y así fui a contar cuentos a la provincia de Entre Ríos, fui a contar cuentos a Bariloche, todo lo que es la provincia de Buenos Aires, pero yo no quería contar cuentos porque no era lo mío. Pero yo digo, bueno, si no cuento cuentos, ¿cómo me van a conocer la gente si no saben quién soy? Bueno, y así empezó un poco mi historia, ¿no? Con esto de Darío, empecé a contar cuentos en los colegios. Bueno, ¿y cómo escribía mis cuentos? La verdad que los escribía entre las cacerolas,
los retazos de tela, porque yo cosía, me gustaba mucho coser, y aparte yo le cosía a toda mi familia, a mis chicos, era toda la ropa, porque la situación no daba para comprar, ¿no? Y también los libros, porque estudié, como dijo Lore, estudié 10 años la carrera de teología, con orientación a la educación, y era una carrera que en el seminario donde yo estudié era muy pesada. Había que leer muchísimo, y bueno, yo tomaba las materias como podía, ¿no es cierto? Entonces, esos 10 años, entre todo eso, yo escribía mis cuentos. Siempre tenía ese ratito para escribir mis cuentos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas lindas que me dejaron los cuentos. De hecho, que bueno, después de eso, que yo conté todos esos cuentos, me llaman del diario, no sé si ustedes lo ubican, lo encontraron, lo conocen, La corriente del espíritu de Editorial Peniel. Bueno, yo trabajé 6 años para ellos, escribiendo la página de niños de Editorial Peniel, y ahí escribí todas las meditaciones que están en Mantequilla y Miel. Y como tengo la orientación a la educación, que me encanta la educación, soy una maestra frustrada, mi mamá no me dejó ser maestra, quería que yo fuera secretaria, bueno, esas cosas que pasan en la vida, y entonces yo, atrás de cada cuento mío, hay una guía didáctica, que es muy útil, sobre todo en todos mis libros, menos las novelas, ¿no? Pero que es para que el maestro, el papá, por ejemplo, sepa, diríamos, aprovechar bien el cuento, le saque el jugo, puede hacer también una interpretación de texto, que hoy hay mucho que los chicos leen, pero no saben qué leyeron. Entonces dice, ¿leíste el cuento? ¿Y qué te dijo? Y no sé, bueno, acá le ayuda a pensar al chico. O sea, ¿qué hubieras hecho en el lugar del protagonista? ¿Cómo hubieras actuado? ¿Qué te parece que estuvo bien? ¿Qué te parece que estuvo mal? ¿Qué texto bíblico usarías? Hacer cosas así, ¿no? En cada una de las meditaciones que hay un texto bíblico, después está el cuentito, el relato, el cuentito, y después está la parte didáctica. En este es corta, en Mantequilla y Miel no es muy larga, ¿no? Pero tiene su parte didáctica, que es importante para que el chico aprenda el cuento y lo valore, ¿no? Por ejemplo, El Tesoro del Rey es mi último libro de cuentos. Bueno, en El Tesoro del Rey hay un montón de cuentos que yo contaba hace muchos años atrás. ¿Ven? Este tiene sí una parte didáctica más importante. Ahora lo voy a mostrar mejor, porque tiene una parte, bueno, tiene cuentos para más chiquitos, como El Pingüino Tino, donde se enseñan valores, ¿no es cierto? El Pingüino Tino es este. El cuentito es este, son un poquito más largos que Mantequilla y Miel, porque Mantequilla y Miel son meditaciones, estos son cuentos, y todos ilustrados para chiquitos, y no tan chiquitos, y la parte didáctica que es amplia, porque tiene muchas preguntas, para que interactúen en el grupo, ¿no es cierto?, con los libros estos, que son realmente para que el chico lo aproveche a full al cuento, para que el chico saque, ¿qué diferencia hay entre cuentos con valores y estos cuentos con valores, nuestros cuentos con valores? Porque nosotros, ¿qué queremos transmitir? Los valores del reino. Y no solamente transmitir los valores del reino, que están más allá de ser bueno, de ser honesto, de ser buen compañero, de ser fiel, de ser leal, ¿no? Estos cuentos, los que tratamos de transmitir los maestros, los docentes cristianos, que es la fe en Dios, ¿no? Que no se desanimen, que sigan adelante, que Dios está siempre presente, que Dios no nos abandona, que Él nos acompaña siempre. Todo esto, a diferencia de un cuento con valores, que los puede haber, pero estos intentan de que el chico se afirme en la fe, ¿no? Yo tengo una anécdota, tengo muchas anécdotas, cartas muy bonitas que me han escrito un montón de mamás, ¿no? Que bueno, por ejemplo, Mantequilla y Miel, estas dos me tocaron porque no fueron tan con un final feliz, pero les contaban los cuentos de Mantequilla mientras los chiquitos estaban internados en hospitales, ¿no? Entonces una mamá me dijo, mi hijo se fue con el libro de Mantequilla y Miel en la mano, ¿no? Entonces eso a mí me tocó en el alma. Y otra mamá también me dijo, ahí en ese caso no, la nenita se recuperó, pero siempre leyendo Mantequilla y Miel, ¿no? O sea, y a mí eso me toca el alma, porque eso es la finalidad, acompañarlos a transitar los momentos más complicados,
¿no? Y estos libros justamente lo que tratan es afianzar la fe del chico a pesar de las situaciones que tenga que pasar en la vida. Que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a cuidar, ¿no? Que no está ausente de nuestras vidas. Eso es lo que más trato de transmitir en los cuentos y en las meditaciones. Los valores del reino, pero también la fe. Pero también la fe. Después hay un libro que, bueno, ustedes dirán por qué empecé a escribir este libro que se llama Princesas. Estas princesas darán que hablar. No sé si vos, Sofi, lo viste, este libro. Ah, mira, la tiene. Claro. ¿Qué indica? ¿Qué quise poner con este libro? Bueno, a mí me preocupaba que las nenas, incluso mis nietas, estaban nubiladas con las princesas que presentaba la televisión, el cine. Yo decía, pero estas princesas, ¿qué transmiten? No hablan de Dios. De hecho, que a mí no me dejan entrar en ninguna editorial porque hablo de Dios, ¿no? Yo estuve a punto de firmar un contrato con una editorial española, con el libro de Sophie, que para mí es una novela preciosa, a punto de entrar, y cuando me lo hicieron revisar por una experta en literatura juvenil, y la experta, yo tengo las páginas de devolución que me hizo 13 páginas, capítulo por capítulo, y el libro estaba excelente, pero me dijo, hay que sacar a Dios del medio. Y como no se puede, no le recomiendo a la editorial que tenga este libro en su cartilla de libros. Y así fue como perdí la oportunidad de estar en una editorial muy grande de España, ¿no? Porque había que sacar a Dios. Entonces, bueno, ahí está, y seguí adelante, y dije, a Dios no lo voy a sacar, porque muchos me dicen, ¿pero por qué no escribís novelas comunes, como todo el mundo? Y dije, no podría, porque Dios es parte de mi vida, y en mi hablar, en mi moverme, está Dios. O sea, no podría sacarlo, no es que quisiera, aunque quisiera, no podría sacarlo. ¿No? Eso pasó con la novela de Sophie. Y bueno, y la de Stephanie también es una novela donde hablo muchísimo de Dios, es preciosa. Sí, Stephanie me encanta, a ver si la tengo por aquí. Stephanie es una novela larga que la leen las lectoras, las buenas lectoras, porque tiene 600 páginas, ¿no? Es un libro que a mí me gustó mucho, es una novela muy entretenida a pesar de que es larga. Bueno, y esta nena que nace, que la infancia la transcurre con una tía y con sus amigas que son creyentes en Inglaterra, en una zona que se llama Cornwallis, que está al sureste de Inglaterra, una zona muy de acantilados, muy bonita. Ahí empieza la vida de ella. La tía muere, y bueno, pero la tía es la que le enseñó toda la formación espiritual, se la dejó la tía. Y cuando ella tiene unos 12 años, 11 años, la tía muere y ella queda en la nada porque no se quieren hacer cargo de ella, ni las autoridades, ni esto ni lo otro, y quieren poner en un orfanato. Y ella, bueno, hace todo un montón de cosas para no entrar al orfanato. Y bueno, ¿qué tiene esta novela interesante? Que a mí me encanta, porque yo lo uso en mi vida, ¿no? Que todo lo que me pasa me ayuda bien. Que todo lo que me pasa es porque tiene un propósito. Que todo lo que me pasa es porque tiene un sentido. Entonces ella todo, porque la tía le enseñó eso, que todo tiene un sentido, que no te pasan las cosas porque sí. Por eso le llama el camino invisible de Dios, porque Dios tiene un camino como el mío, justamente, que yo no sé a dónde me va a llevar Dios, pero yo escribía, no vendía libros, no importa, yo seguía escribiendo, como si hubiese sido la bestseller de las bestsellers. Yo escribía con una pasión, porque yo creo que eso es lo que nos lleva adelante, la pasión que le ponemos a lo que hacemos, ¿no? Eso es el éxito de un maestro, de un escritor, de un profesional. Eso es el éxito, la pasión. Si no hay pasión, no llegamos. No llegamos a impactar nada, no llegamos a impactar la sociedad, no llegamos a impactar el entorno, ¿no? Tenemos que tener pasión, tenemos que buscarla si no la tenemos, descubrir en qué tenemos pasión. Y bueno, eso es el libro de Stephanie, que si bien es largo, para mí no es para nada aburrido. Es muy entretenido, lleva un capítulo a otro, y te encontrás con cosas que ni te esperabas. Es más, ustedes dirán, Graciela, vos como escritora te pensaste todo, no. Yo como escritora no, muchas cosas no las imaginaba. Empiezo a escribir, la misma novela, la misma inspiración me va llevando. Y yo hay cosas que digo, pero mirá, ¿qué terminé? Ni se me había ocurrido esto, ¿no? Y bueno, y terminé escribiendo algo que a mí no se me había cruzado por la mente. Sophie, tengo muchas
cosas buenas de Sophie, porque Sophie está ambientada en Dinamarca, en una guerra que ocurrió en 1864, donde Dinamarca pierde gran parte de su territorio, y el propósito de Sophie, bueno, Sophie fue traducida al inglés, la tengo en inglés, por acá la tengo, acá, la tengo en inglés también, en Amazon, como todos mis libros también, y esta yo se la mandé a la reina de Dinamarca, a Margarita, a Margarita digo como si fuera mi vecina, no, es la reina de Dinamarca, su majestad la reina de Dinamarca, y se la mandé en inglés, y tuve la bendición de que ella me contestara a través de su secretaria privada, tengo la carta de ella contestándome y agradeciéndome por haberle mandado la novela de Sophie, ¿no? Para mí, haber llegado al Palacio de Amalienburg, en Dinamarca, fue una cosa muy valiosa para mí. Yo sigo caminando, más allá de que venda, de que no venda, yo sigo caminando, porque además los comentarios que tengo son muy buenos de toda la gente que leyó mis libros. No hay una persona que me diga, me resultó aburrido. No, ninguna persona me dijo eso. Gracias a Dios, porque el don no es mío. El don es de Dios, todo don perfecto viene de Él. Entonces yo me gozo porque Dios me lo dio, pero ahora me gozo, hubo mucho tiempo que no quería, ¿viste? No quería ser escritora. Pero bueno, Dios me llevó, Dios me convenció, Dios me trató con mucho amor, ¿no? Y bueno, y así fue como seguí escribiendo las novelas. Princesa, no sé si les dije algo de princesas, pero princesas, justamente en princesas, vamos a ver, por eso dice, estas princesas darán que hablar, porque estas princesas no van a estar rodeadas de glamour, de lujos, de oro, de coronas, ¿no? Sino que la riqueza de estas princesas es ser portadoras de la grandeza de Dios. Eso es lo que hace la diferencia de estas princesas, ¿no? Que son muy distintas las princesas que nos muestran la pantalla, obnubilada por esto, por lo otro, por la riqueza, por el lujo, por el glamour. No, estas van a estar muy lejos de eso. Estas princesas van a estar muy lejos de eso. De hecho, que la primera, yo estoy mirando el reloj porque no quiero, de hecho, que la primera de estas princesas, Aires de Princesa se llama, es una nena que era el papá era pescador, y ella vendía con la mamá el pescado que el papá pescaba, lo vendían en una feria en la costa. Y ella tenía siempre olor a pescado. Y se quería sacar el olor a pescado, pues ella quería ser princesa, no pescado, no sentir ese olor a pescado que lo tenía, porque la ropita tenía olor a pescado, ella tenía olor a pescado, entonces ella se enjabonaba, se limpiaba toda, a ver si tengo alguna fotito de una. Este libro es muy bonito, es a todo color, es un libro de los pocos que son a todo color, ¿no? Hay muchas, es un libro muy bonito, pero quiero mostrar el dibujo donde ella se lava su ropita y quiere que no tenga olor a pescado, pero tiene. Dice que los gatos del vecindario, cuando ella cuando ella colgaba sus vestiditos, los gatos venían porque aún tenían olor a pescado, no podía sacar el olor a pescado de la ropa, pero ella quería ser princesa. Entonces vivía cerca de un castillo y ella se iba, cuando podía a la tardecita, se iba hasta el castillo. ¿A qué? A ver cómo se movían las princesas, miraba por la ventana, a ver cómo se movían, cómo comían. Y la hermana, ella decía, yo un día voy a ser princesa. Y la hermana se burlaba, decía, no vas a ser princesa porque no sos princesa. No, pero yo voy a ser princesa un día. Entonces, porque yo soy princesa. ¿Acaso yo no soy la hija del rey del universo? Le decía ella a la hermana. Pero le decía, eso es ridículo, nadie te lo va a creer. Entonces yo decía, no, pero es verdad, yo soy princesa. Bueno, entonces así siguió espiando, hasta que un día, y se me voy a hacer un vestido, se lo hizo ella, sería una nena de unos 12 años, yo calculo. Se hizo todo un vestido con cosas viejas que tenía su mamá, se lo cosió, se lo hizo, y dice, ahora que ya aprendí cómo moverme, cómo agarrar la copa, voy a entrar al castillo, voy a ir al castillo. Entonces ese día ella se cambia toda bonita para ir al castillo y va, ¿no? Va al castillo. Pero claro, cuando ve toda la gente que entra, el lujo, el glamour, la ropa, se pone a llorar y dice, no, yo no puedo entrar al castillo. Porque realmente, como mi hermana dice, no soy una princesa. Entonces se asoma por la ventana llorando y dice, es el último día que voy a mirar, porque me tengo que convencer que yo no soy una princesa. Entonces se asoma por la ventana y claro, como está llorando, empaña el vidrio y se asoma tanto que se abre la ventana y se cae adentro.
Entonces, uno de los sirvientes, que la ve caída, dice, señorita, ¿cómo puede ser que se venga, pase? Y ella, y entonces siéntese acá con el resto de las damas y qué sé yo. Bueno. Y estuvo ahí hasta que una sirvienta se acercó para decirle a una de las damas, esa chica, ella la conocía porque vendía pescado en la feria de la costa. Ella no era princesa, que era una impostora. Entonces la mujer se lo dice, la aristócrata se lo dice al rey, y el rey para todo, para la música, para el baile, para todo, y le dice, acá me están diciendo que eres una impostora. Es así que tú no eres princesa, que vendes pescado en la feria de la costa, ¿es verdad? Entonces ella, con todo el dolor del alma, le dice, es una verdad a medias. Y el rey le dice, no, no hay verdades a medias. O es una verdad o no es una verdad. Entonces ella le dice, es una verdad a medias, porque es verdad que vendo pescado en la feria de la costa, pero es verdad también que soy una princesa porque mi padre es el rey del universo. Entonces todos se ponen a reír, jajaja, se ríen, y el rey no. La mira, se queda como pensando, no pensó que la chica le iba a contestar eso. Entonces cuando hace parar todo y les dice, claro, todos empiezan a quedar porque pensaban que el rey la iba a echar, le iba a poner, y el rey se queda como no sé, como choqueado, y le dice, realmente eres una princesa, porque dice, tú tuviste el valor para presentarte delante de los reyes de este mundo y respetar y honrar al rey del universo. Realmente eres una princesa. Entonces le dice, yo te declaro princesa según la ley de mis antepasados, algo así, la declara princesa, y en ese momento ella siente que es una princesa, ¿no? Porque pertenece, aunque no es, vamos a decir, es una princesa de otro reino, pero es una princesa, es portadora de la grandeza del Dios omnipotente, que, bueno, que todos deberían. Bueno, ese es el libro de princesas, ¿no? Por eso digo, es una princesa diferente. Pero es muy lindo, aparte es un libro a todo color, con una parte didáctica muy bonita. Bueno, tiene 4 cuentos, después la otra se llama, el segundo cuento se llama Los ojos del color de las uvas, y ese cuento yo se lo conté a mi hija, hoy mi hija tiene 40 años, entonces tenía 13, y estaba internada con un diagnóstico no muy bueno en una clínica, la habían operado y salió de la operación y me dice, mamá, ¿me contás un cuento? Por eso hablo de lo que es lo terapéutico, que es un cuento, porque ella estaba atravesando una operación, salía una operación bien complicada, ¿no? De una peritonitis, no una apendicitis, una peritonitis, ¿no? Y bueno, fue difícil, y el médico me dijo, hay que esperar estas últimas horas al día siguiente, a ver cómo evoluciona el cuerpo, etcétera, etcétera. Y ella me dijo, mamá, me contás un cuento. Y como ella tiene ojos verdes, yo le dije, te voy a contar un cuento que se llama El color de las uvas de la viña del señor Dubois. Un cuento, un título muy largo, pero bueno. Y bueno, es también la historia que le conté a mi hija cuando tenía 3 años. La protagonista se llama Stephanie también, como la otra, porque es Stephanie. Y bueno, y también es un cuento precioso donde ella es una historia en Francia, ella quería tener, no quiero hablar tanto de los cuentos porque si no, pero ella quería que hubiera muchas iglesias en Francia, donde ella estaba, y no había, bueno, todo lo que pasa y lo que hace, pero Dios le concede. Bueno, y tiene otro, Teodora de Klaus y las princesas de Oxenford. Esos son los cuentos que tiene este libro de princesas. Así que bueno, anécdotas, miren, yo hace un tiempo fui a una iglesia y llevé mis libros y una mamá se acercó a mí y me dijo, me compró mantequilla, una nena como de 6 años, y me dijo, bueno, en su charla me empezó a contar que estaba muy triste porque su esposo no quería conocer al Señor, no quería saber nada, y ella venía con su hijita, y todo el tema que su esposo estaba muy reacio, bueno, que esto y que el otro. Se llevó el cuento. Pasados unos meses, volví a esa iglesia, y me encontré con esta señora, me vino... ¿Cómo? Bueno, mi esposo está contando el tiempo porque quiero contar tantas cosas que no quiero desaprovechar el tiempo. Y esta señora se acercó a mí y me dijo, tengo que contarle algo grandioso que hizo el Señor con mantequilla y miel. Mi nena no sabía leer, entonces le pedí al papá que todas las noches le diera un cuento de mantequilla y miel. La cuestión es que el papá empezó a tener inquietudes espirituales y le empezó a preguntar a ella, y ella no sabía tanto como él le preguntaba. Entonces le dice, mira, yo no sé tanto preguntarte, pero vamos a hablar con el pastor, a ver si él te puede responder.
Bueno, de hecho, ¿qué fue? Se acercó a la iglesia, empezó a hablar con el pastor, empezó a asistir a la iglesia, ¿no? Y ya estaba como liderando una célula. O sea, él se había convertido al Señor, ¿no? A través de los cuentos de mantequilla y miel. Para mí eso es la riqueza más grande. O sea, yo no quiero otra cosa. No te voy a decir que no quisiera vender libros en todo el mundo. Pero bueno, este libro también está en inglés, Mantequilla y miel, en Amazon. Se vende por Amazon en inglés también. ¿Cómo? ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Se está escuchando bien lo que digo? Bueno, como anécdotas de lo que es un cuento, yo me anoté algunas porque realmente tengo muchas historias, una historia de una señora que me escribió que tuvo que atravesar una enfermedad y estaba haciendo quimioterapia, y durante la quimio, el libro de Sophie la acompañó durante todo el tiempo y la bendijo muchísimo durante ese momento duro y difícil que es atravesar una quimio, ¿no es cierto? Entonces, como estas, hay muchísimas anécdotas que podría contar en todos estos años de personas que han sido tocadas, impactadas, ¿no? Me acuerdo que perdón, miren, empiezo por el final. Los primeros libros que hice fueron estos, que eran como tarjetas. Las hice así, porque tenían la forma de una tarjeta. Se llamaban trípticos. Eran así. Yo las hice para que las iglesias tuvieran un material económico para hacer evangelismo. Lo hice así, por supuesto, económicamente fue un fracaso, pero bueno, se repartieron muchísimos, y había hecho muchísimos, muchísimos, y los daba por una ofrenda, en realidad no los vendía, los daba por una ofrenda. Aún así, no pude hacer más, porque no tuve la ofrenda suficiente como para seguir haciendo estos cuentos, ¿no? E igual están en el libro, este cuento que dio papá, está en el libro El Tesoro del Rey ahora, es la historia de un chiquito de la calle que no tenía papá. Y entonces se siente abandonado y perdido, porque ¿quién lo defiende? ¿Quién lo defiende si no es el papá? Entonces va caminando después de que lo habían agredido y qué sé yo, y llega hasta una iglesia. Y un señor sale, lo ve agarradito a la verja de la iglesia y le dice, lo invita a pasar. Y entonces le habla de Dios. Y él le dice a Dios, ¿será que puedo llamarte padre? Le dice a Dios, ¿será que puedo llamarte padre? Y sí, puede llamarlo padre, y de ahí él encontró a su padre Dios, ¿no es cierto? En esa iglesia, después de haber venido porque estaba golpeado, llegó a la iglesia golpeado, maltratado, ¿no? Y llegó ahí y se encontró con Dios. O sea, siempre lo que trato de dar en todos mis cuentos es esperanza, es ánimo. Es decir, hay una salida, hay una solución. A veces los problemas a nosotros y a los chicos nos anulan la posibilidad de ver una salida. Y lo que trato es de que vea que lo que está mirando, lo que él ve o lo que vemos nosotros a veces de una situación no es definitivo. Dios puede intervenir, de hecho interviene los que puede. Él interviene para sacarnos de esa situación, para darnos esperanza, para ponernos en otro lado. Y es así donde hice todos mis cuentos. Me acuerdo que hace muchísimos años también, muchísimos años, el director de un diario muy importante de acá, que después cerró el diario ese, era la época, le hablo más de 30 años, la época en que la película, ¿cómo se llama este? Que es un monstruo él, La Bella y la Bestia. Había empezado La Bella y la Bestia, pero yo les hablo hace muchos años atrás. Y este hombre me llamó y me dijo, ¿no podrás hacer un cuento de La Bella y la Bestia cristiano? Bueno, dije, yo lo hago. No me gusta mucho copiar, ¿viste? Ideas de otros, pero hago uno cristiano. Lo hice, cuando fuese a presentárselo, no sé si no le gustó, no le interesó, le pareció que no servía, no sé. Nunca lo usó. Y lo puse en este libro, que es muy lindo porque es una historia así, filmada en Irlanda, donde una chica no le queda más remedio que ir a un castillo abandonado porque muere la nodriza de este muchacho, que los padres lo internan en ese castillo porque dicen que era un chiquito deformado y que, ¿cómo deformado? Es decir, no era normal, y que avergonzaba
a la nobleza. Entonces los padres lo encierran en ese castillo abandonado para que lo críe la nodriza. Y así se crió, en las sombras, porque el castillo era un castillo totalmente macabro, con todo lleno de árboles, y lo mete ahí porque no quería que nadie lo viera ni que supieran de la existencia de este chiquito. La cuestión es que el muchacho era un muchacho normal, pero las circunstancias lo habían hecho un ser, no sé cómo puedo decir, que causaba miedo en el pueblo. Entonces, bueno, murió la nodriza y él buscaba una persona que la suplante. La cuestión que pone un aviso, y esta nena, que vivía en la pobreza, dijo, yo voy a ir, porque tengo que darles de comer a mi familia, a mis hermanos, a mi papá. Entonces va, y todo, no vayas porque ahí pues es terrible, porque el príncipe, ella va, yo voy a ir porque Dios me va a acompañar. Y así ella entra y se da cuenta de que el muchacho es un pobre muchacho, ¿no? Que la vida lo maltrató, por así decir, el sistema, la realeza. Bueno, y ella empieza a hablarle de Dios, y cuando empieza a hablarle de Dios de a poquito, en las charlas, en las salidas, lo hace salir al sol, lo hace caminar, le hace mirar el cielo, le hace hablar de Dios. Bueno, la cuestión es que el muchacho empieza a cambiar, su fisonomía empieza a cambiar, porque no me van a decir que la tristeza y la amargura y el pecado, por así decir, también nos cambia la fisonomía. Una persona alegre, una persona con esperanza, una persona con ánimo, no tiene la misma fisonomía que tiene una persona amargada, frustrada, vengativa, no. Y bueno, y así es como hay una transformación en él, en este muchacho. Entonces se llama Cuando la luz entra al castillo. El cuento mío se llama Cuando la luz entra al castillo, y ya es porque este libro tiene cuentos para los más chiquitos y también para los más grandecitos. Entonces, aquí está el libro, Cuando la luz entra al castillo, bueno, es una especie de representación de lo que es la Bella y la Bestia, ¿no? De alguna manera, si bien no era una bestia, bueno, lo habían afectado y perjudicado. Bueno, y después, Luis, también de este lado, que la gente, de este lado. También tengo de Navidad, los cuentos de Navidad, no sé si vos, Sofi, los conocés. No. Bueno, tengo estos son 4 cuentos infantiles, también a todo color, ¿no? A todo color, bien infantiles, pero miren, es un libro muy tierno, porque quiero que entiendan que no son cuentos que tienen que ver con la Navidad, me refiero al pesebre, no tienen que ver con eso, tienen que ver con cosas extraordinarias que ocurren en Navidad. Por ejemplo, el primero, les voy a contar solamente el primero, que se llama, no me acuerdo ahora, se me fue el nombre, a ver, se llama Un corazón de Navidad. Bueno, es una nena que vive con su abuela, gente rica, ¿no? Hacen una fiesta esplendorosa. Bueno, pasa la fiesta, ella se queda a dormir con su abuela, y cuando se van a acostar le dice ella a la abuela, ¿me contás un cuento que antes de irme a dormir, abuela, qué sé yo? La abuela le dice, no, bueno, la cuestión es que le cuento un cuento como puede porque está cansada. De repente la niña da un salto y dice, abuela, mirá quién nos vino a visitar, abuela. Y la abuela mira por la ventana y hay un pordiosero. Entonces dice, abuela, es Jesús que nos vino a visitar, porque era un señor con el cabello largo, así, desperolado. Abuela, abre la puerta. Y la abuela dice, no, abuela, mira Jesús, está Jesús, ¿cómo no le vas a abrir la puerta? Abrile a Jesús. La abuela dice, no es Jesús, sí, abuela, es Jesús, abrí la puerta, dale de comer, invítalo a pasar. Bueno, la abuela no le queda más remedio que como puede, le abre la puerta, y el señor entra y ella le dice, abuela, servile lo que hay, servile todo. Y ella lo mira todo embelesado, Jesús, viniste a visitarme. Y ella, el señor hombre dice, yo no soy Jesús, pero bueno, con tal de que coma y tenga una silla y pase el frío, me siento y la paso bien, ¿no? El hombre no habla igual. La cuestión es que, bueno, a la mañana la nena le dice, abuela, ahora dale mi cuarto para que duerma, de una habitación de arriba. No, le dice la abuela, que duerma acá, en el sofá de acá, y arriba no, pero quédate tranquila, que él va a dormir. Bueno, la cuestión que la abuela, por supuesto, hace vela toda la noche sentada en una escalera, mientras él duerme ahí, la nena se fue arriba. La cuestión es que a la mañana siguiente la abuela ya se había quedado dormida y el hombre no está. Entonces baja la nena corriendo y no lo encuentra Jesús. Jesús, ¿a dónde está Jesús? Jesús. Entonces la abuela dice, no, se fue, pero le había dejado escrito un papelito, y le dice, gracias por tu cariño, le pone, y firma J, ¿viste? Sí. Y bueno,
díganme, bueno, no sé, bueno, cuento estoy ya corto porque si no. Y la cuestión es que la nena se pone a llorar y dice, ahora, ¿cómo me van a creer que Jesús estuvo acá? ¿Cómo me van a creer cuando yo cuente que Jesús estuvo acá? Entonces la abuela le dice, mira, dice la escritura, que aunque a uno de mis pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste. Entonces, no importa si era Jesús o no era, ¿no es cierto? Porque cuando a uno de los pequeñitos dice Jesús lo hiciste, a mí lo hiciste. Y yo creo que todos te van a entender, ¿no? Que lo hiciste como a Jesús. Y bueno, así fue, ella se queda contenta y bueno, esa es una de las tantas historias de este cuento. Y después está este, que lo cuento, lo muestro rápido, que para mí es muy lindo. Este es más para infantes, este es un juvenil, muy lindo también, muy lindo, que bueno, tiene las dos primeras historias, son para varoncitos, porque digo para varoncitos, son para todos, pero el protagonista es un nene, que es Darius, que se llama mi hijo Darío, y después está dos cuentos para, bueno, muy lindos, muy lindos, muy tocan el alma, ¿no? Uno muestra el amor, yo puse acá de qué habla cada uno, por ejemplo, el primero habla de reconciliación, el segundo de la libertad de los cautivos, ¿no? La otra es el obrar sobrenatural de Dios en este, y el último, que es mi preferido, que se llama Serena Navidad, que es la bondad y la misericordia y el amor, ¿no? Son cosas que uno va a ver a través de estos cuentos, que no son cuentos, como dije, propiamente, que hablan del pesebre, sino no son cuentos bíblicos, son cuentos que se desprenden del amor de Dios en la Navidad que podemos pasar vos y yo. Este es, bueno, no sé si me queda tiempo o no me queda, y ya hablé un poquito de todos, y lo último que me quedaría por decir es que hay un texto bíblico que a mí me identifica, ¿no? Cuando termine mi vida, más allá de que vendí o no vendí, podría decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Creo que bueno, dice, he cumplido la misión. ¿Cómo es que dice el texto bíblico? Acá lo tengo. Hebreo, no, perdón, segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo creo que con eso estoy más que contenta de lo que hice, más allá de los resultados, ¿no es cierto? Más allá de si vendí o no vendí. Más allá, como dije, lo más importante es tocar una vida y que una vida conozca a Dios. Eso es lo verdaderamente renovador y lo verdaderamente trascendente, ¿no? Así que bueno, le agradezco muchísimo a todas el cariño, la compañía y la honra que me dieron al poder hablar de mis libros y transmitir todo esto que escribí tantos años, que durante tantos años he trabajado, ¿no? Así que bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Excelente, disfruté esta charla muchísimo. Tu pasión iba corriendo acá por, por las redes, Graciela. Lo que me gustaría antes de cortar la grabación es dejar el contacto o cómo hacemos para conseguir estos libros para nuestras escuelas o para nosotros. Sí. Mira, lo único que te puedo dar, que después te lo pasaría por si la gente te contacta, que te contacte, es mi teléfono, mi mail, y me pueden encontrar en las redes. Yo estoy como Graciela Otranto, escritora, en Facebook, en Instagram, estoy en todas las redes, ¿no? Así que me pueden contactar por ahí, como me contactó Sofi, no sé, así que si al que quiera, sí me puede contactar, y si no, después yo te estaría pasando como a Lorena, a Lorena, mi teléfono también, mi teléfono por si me quieren contactar por teléfono, o sea, todo lo que puedan, incluso seguirme, porque hoy lamentablemente es todo, ¿quién te sigue? ¿Cuántos seguidores tenés? Y yo tengo en Instagram, no tengo tantos, así que, pero bueno, eso es anecdótico, como dije, es un número y nada más que eso. Lo que importa es cuando uno pueda tocar un corazón, ¿no es cierto? Y las maestras yo amo la docencia, la labor que tienen, porque si alguien puede impactar una vida, es una maestra, ¿no? Porque las mamás le impactamos hasta cierto punto y hasta cierta edad, pero las maestras, los chicos las miran con un respeto, con una atención a la maestra, que la maestra puede impactar muchas vidas, y me encanta eso, y bueno, creo que es una honra del Señor ser maestra, ser docente. Así que bueno, cualquier cosita, que están en contacto conmigo y podemos bueno, seguir hablando de libros. Bueno, no sé, detenemos la grabación y charlamos un ratito. Bueno.